¿Dónde está el arca del pacto? ¿En qué lugar del mundo se encuentran aquellas tablas que Moisés recibió en el monte Sinaí? Amigos, hoy les voy a compartir todas las teorías serias, desde aquella que habla de las cuevas aquí en el desierto de Judea hasta la lejana Etiopía, pasando por arqueología, por rollos encontrados, por tradiciones que el mundo desconoce. Y cuando digo serias, me refiero a serias y no a aquellos personajes que aseguran haber visto, tocado aquel arca, pero que nunca trajeron pruebas. Hay una sola persona en el mundo, en la historia moderna, que vio el arca con sus propios ojos. Y no fue en su imaginación, no fue en un sueño, no fue en un mito. Fue en un túnel debajo del monte del templo. Y hoy les voy a contar quién fue esa persona, qué fue lo que exactamente vio, qué es lo que dijo y por qué después tapó, selló todo aquel túnel con toneladas de cemento. Amigos, si ustedes escucharon muchas teorías, pero hoy quieren saber de verdad cuál es el destino del arca del pacto, del arca de la alianza, este es el video. Les habla Sergio Bacari, otra vez con ustedes, otra vez en Israel después de haber visitado mi amada México, otra vez con la Torá, con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes. Hoy el misterio del arca del pacto, el misterio del Aarón Abrit, el misterio del arca de la alianza desde el lugar de los hechos. Detrás mío, las cuevas en las cuales se encontraron los rollos de Qumran. Sí, estoy en la antigua Qumran y detrás de la cámara, frente mío, el monte Nebo, los montes de Moab, y enseguida van a entender la conexión. Vamos a hacer un recorrido por el desierto para entender de una vez y para siempre qué pasó con el arca de la alianza, recorriendo el desierto, pasando por la ciudad de Qumran. Y amigos, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual, entre otras cosas, pueden conseguir arca de la alianza como estas para tenerla en sus propios salones, en sus propias casas, o Biblias como esta que van a salir directamente desde Israel a vuestras casas, y no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. ¿Cómo entrar a la tienda? Pinchen aquí arriba o el enlace el primer enlace de la descripción de este video. ¿Qué les parece que empecemos? Vamos. Amigos, allí comenzamos el video, allí lo terminaremos. Vemos el Mar Muerto y del otro lado Moab y Jordania, pero desde aquí, esta montaña llena de cuevas, les cuento que de preguntarle a cualquier judío del mundo ¿cuál es el objeto más sagrado del planeta?, la mayoría responderá de manera automática el Sefer Torá o Pentateuco. Quizás tenga razón. Quizás porque en el judaísmo hay un objeto que es todavía más sagrado que una Torá. ¿Y saben cuál es? Las tablas del pacto que recibió Moisés en el monte Sinaí. No solo las tablas enteras, también las tablas rotas. La gran pregunta de hoy es, ¿dónde están? ¿Dónde están esas tablas del pacto que estaban dentro del arca de la alianza? ¿Y dónde está el arca misma, la que estaba en el santo de los santos del templo de Jerusalén? ¿A dónde desapareció? Estamos hablando de uno de los mayores misterios del mundo desde hace miles de años. Muchos arqueólogos e investigadores salieron a buscar las tablas del pacto, el arca de la alianza, a través de la historia. Se encontró rollos misteriosos en cuevas de el desierto de Judea, aquí mismo. Documentos antiguos y hasta hubo un cabalista divino que salió a buscar el arca hace no tanto, apenas 43 años. Él dijo que la encontró, que la vio y que sabe exactamente dónde está. Ahora, déjenme hacerles otra pregunta. ¿Saben cuál es una de las películas más exitosas de la historia del cine? No es la número 1, ¿verdad? Pero está en el segundo lugar de las más vistas del mundo. Una película de Hollywood que ganó una cantidad enorme de estatuas, Oscars, Grammys y todo tipo de premios. Un verdadero éxito de taquilla. Esa película se llamó Indiana Jones y los cazadores del arca perdida.
una película dirigida por el director judío Steven Spielberg. Y en esa película, Indiana Jones salió a buscar el Arca del Pacto, lo encontró y luchó contra los nazis. Bueno, una típica película de Hollywood. Pero aquí viene lo impresionante. Más allá de la buena actuación, de la buena música y las buenas tomas, lo que realmente hizo explotar esa película fue el tema. El Arca del Pacto, el misterio del Arca de la Alianza. Amigos, piensen, es un tema que despierta curiosidad e interés en miles de millones de personas en todo el planeta. Al fin y al cabo, tanto el cristianismo como el islam aceptan la existencia del pueblo de Israel y de la Torá, y eso significa que el arca, donde estaban las tablas del pacto, se convirtió en el objeto más sagrado del mundo, no solo para judíos, sino también para millones de cristianos, musulmanes y de personas de muchas generaciones. Lo que casi nadie sabe es que la historia de Indiana Jones, de la película, se basó en una persona real. Un arqueólogo llamado Wendell Jones, que vino a buscar el Arca del Pacto aquí en Israel y cuya historia no es menos increíble que la película. ¿Quién fue Wendell Jones? Les cuento. Nació en 1930, hace 100 años, en Estados Unidos. Fue un pastor bautista que se convirtió al judaísmo en algún momento de su vida y en el año 1966 vino a vivir aquí a Israel como judío junto con toda su familia. Poco después se unió al ejército de defensa de Israel en la Guerra de los 6 días y participó en la liberación de Jerusalén. Cuando terminó la guerra, decidió dedicar su vida entera a buscar aquel Arca del Pacto. ¿Con qué empezó? Con un texto que aparece en varios libros antiguos. El libro de los Macabeos, el libro de los Jasmoneos, el Iosifón atribuido a Yosef ben Matitiahu o Flavio Josefo. Allí se documentó lo siguiente. El profeta Irmiyahu, Jeremías, les ordenó a los exiliados tomar el fuego del altar y esconderlo, que les dio el Sefer Torá para que no lo olvidaran y no se desviaran del camino, y que les dijo muchas cosas para que la Torá no se apartara de sus corazones. Y también estaba escrito que, por orden de Dios, debían llevarse con ellos el Ohel Moed, es decir, la tienda de reunión, el arca y el altar del incienso. Y cuando llegaron al monte donde Moshe o Moisés subió para ver la tierra antes de morir, Irmiyahu, Jeremías, encontró allí una cueva. Escondió en esa cueva el Ohel Moed, el arca y el altar del incienso y selló la entrada. Algunas de las personas que fueron con él intentaron marcar el lugar, hacer alguna señal especial, pero no lograron encontrar la cueva después. Cuando Irmiyahu lo supo, les reprendió y les dijo: nadie va a conocer este lugar hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y tenga misericordia de ellos. Entonces él, Dios, revelará el sitio y la gloria de Dios aparecerá en una nube como en los días de Moshe y como en los días de Shlomo o Salomón cuando dedicó el templo. ¿Escucharon, amigos? ¿Y qué significa todo esto? Que, según esa tradición, el profeta Jeremías, antes de la destrucción del templo, recibió una profecía para tomar el arca del pacto, el altar del incienso y otros objetos del Mishkan y esconderlos en el monte Nebo, allí, frente nuestro, en el mismo monte donde Moshe vio la tierra de Israel antes de morir. Wendell Jones se dijo a sí mismo: aquí está escrito que esto se va a revelar cuando Dios tenga misericordia del pueblo de Israel y ellos regresarán a su tierra, ¿verdad? Entonces ya tenemos el Estado de Israel, el pueblo está volviendo a su tierra. Yo mismo, se dijo, participé en la liberación del monte del templo en la Guerra de los 6 días. ¿Qué falta entonces? Falta encontrar el acta del pacto, traerlo de vuelta y construir el tercer templo en el lugar que yo mismo liberé. Y encima está escrito el lugar, el monte Nebo. Entonces se dijo: vayamos al monte Nebo a buscar el arca del pacto. Y aquí aparece otro detalle impresionante. En el año 1952, aquí mismo, amigos, como ven, no muy lejos del monte Nebo, fueron hallados los famosos rollos de Qumran. Y entre ellos, un rollo muy especial, el rollo de cobre. En ese rollo figura una lista de 60 tesoros ocultos en distintos lugares del desierto de Judea y de toda la tierra de Israel, con un peso total de unas 100 toneladas de oro.
Es una lista de tesoros, una especie de mapa secreto de depósitos de oro y plata, pero el texto no dice explícitamente que sean tesoros del templo. Son tesoros, sí, pero podrían ser de cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué Jones pensó que se trata de los tesoros del templo? Es cierto que junto con el rollo de cobre se encontró también rollos en hebreo con textos bíblicos, pero eso en sí no demuestra que se trate de los tesoros del templo. Podría ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Ahí entra en escena algo más. Wendell Jones tomó la lista del rollo de cobre y la comparó con un libro impreso en Frankfurt, Alemania, 1648, por el cabalista Rabbi Naftali Herz, en el Masejet Keilim del libro Emek HaMelech o el Valle del Rey. Allí aparece una lista enorme de tesoros del templo que, según es ahora, fueron escondidos en distintos puntos de la tierra de Israel. Ese libro se considera un texto de Kabbalah muy oculto y el autor escribió que este conocimiento proviene de un antiguo rollo de cobre. Nadie tiene idea de cómo supo este cabalista que existía un rollo de cobre, pero lo que describe coincide con el rollo de cobre encontrado miles de años después en este lugar del desierto de Judea. Increíble. Para Jones estaba claro, estos son los tesoros del templo sin ninguna duda. A partir de ahí, Wendell Jones fundó una organización mundial llamada Bnei Noach, o descendientes de Noé, personas no judías que creen en la redención del pueblo de Israel, creen en la Torá, que abandonaron sus religiones anteriores, aceptan las 7 leyes de Noach o de Noé y hasta donaron dinero y vinieron como voluntarios para ayudar a la redención de Israel, colaborando en la búsqueda del Arca del Pacto. Fue así como empezaron a llegar misiones de voluntarios una tras otra, delegaciones de todo el mundo. Con el rollo de cobre en la mano, comenzaron a excavar y a buscar según las indicaciones. Y en 1988 encontraron algo increíble. Una vasija pequeña de barro con aceite, un frasco diminuto de aceite que, de acuerdo con las pruebas, llevaba 2000 años cerrado. Y amigos, el aceite seguía líquido, no se había secado. ¿Qué está pasando aquí? Según las señales del rollo de cobre, Jones llegó a la conclusión de que lo que tenía delante era nada más y nada menos que el Shemen HaMishcha, el aceite de la unción. Ese aceite, según la Torá, Moshe lo preparó una sola vez en la historia y cito: «Y tomarás de aceite de la unción y de la sangre que está sobre el altar». Con ese aceite se ungían reyes, se ungían los utensilios del templo, se ungía al Cohen Agadol, al sumo sacerdote, para servir en el Bet HaMikdash, en el gran templo, y según la tradición, fue escondido junto con el Arca de la Alianza. La autoridad de las antigüedades de Israel tomó la muestra para analizarla y le dijo a Jones: «Basta ya, estás delirando. Esto es mesianismo loco. No es el Shemen HaMishcha, es aceite de afarsemón». Aceite de bálsamo, que de por sí es un hallazgo impresionante porque el aceite original de afarsemón se había perdido hace siglos y nadie sabía exactamente de qué estaba compuesto. Así que, desde el punto de vista de los arqueólogos israelíes, aquello era aceite de afarsemón, nada más. Para Jones, en cambio, era el aceite de la unción y, según él, hoy está guardado en algún sótano de la autoridad de antigüedades, escondido en sus depósitos. Eso no fue lo único, presten atención. En otra de las cuevas, también siguiendo el rollo de cobre, encontraron algo que identificaron como la Ktoret, el incienso original del Bet HaMikdash. Y aquí entra el testimonio de Sarah Richardson, la hija de Wendell Jones, que se convirtió junto a él al judaísmo y hoy vive en Ma'ale Leboná, en los montes de Samaria. Ella contó lo siguiente, que más tarde encontraron también la Ktoret escondida en la sombra de la montaña, muy bien protegida, con métodos tan ingeniosos que parecían sacados de una escena de Indiana Jones. Dijo que los antiguos eran muy sabios, que sabían cómo ocultar y conservar las cosas y que cuando encontraron esa sustancia, ella la probó y le provocó una parálisis momentánea en la cara. Cuando llevaron la Ktoret, ese incienso, a los arqueólogos israelíes, les dijeron que esa no era la Ktoret y que Jones podía llevársela, que era mesiánico y fantasioso pensar eso. Pero luego, en Estados Unidos, analizaron la sustancia y, según esos análisis, encontraron en ella los 11 ingredientes tradicionales de la Ktoret, tal como aparecen en nuestras fuentes.
Año 2005, después de 40 años de búsqueda del Arca del Pacto, Wendell Jones llegó a la conclusión de que se equivocó al entender el rollo de cobre. Lo volvió a leer, pero esta vez estando en el terreno exacto. De repente, las descripciones encajaron. Una pared de piedra, un acantilado, señales que aparecen exactamente como en el texto. Había encontrado el lugar. Él comprendió que bajo esa montaña tenía que haber una cueva oculta y que ahí se encontraba el Arca del Pacto. Entonces vino hasta esta zona, excavó un poco y se abrió un agujero y descubrió la boca de una cueva gigante escondida en el interior del monte. Pidió permiso oficial al Estado de Israel y a la Autoridad de Antigüedades para excavar allí, pero le negaron la autorización, le trabaron el camino una y otra vez, hasta que al final, luego de gastar mucho dinero y de una larga lucha burocrática, solo le autorizaron a bajar una pequeña cámara dentro de la cueva. Entonces él introdujo una microcámara del tamaño de un alfiler, pero no se vio nada. Y esa fue la última excavación de Wendell Jones. Desde entonces esa cueva que, según los indicios, guarda el Arca del Pacto, sigue esperando que alguien entre y compruebe si es verdad o no. Wendell Jones murió y su cuerpo descansa hoy en el cementerio de Migdal, en la Galilea, en la parcela de Bnei Noach, la única sección en todo el país dedicada a gente no judía que cree en el pueblo de Israel y en su Torá. En la lápida de Wendell Jones aparece escrito líder de los Bnei Noach y maestro de Torá para las naciones del mundo, arqueólogo bíblico. Antes de seguir, y ya que estamos en estas ruinas arqueológicas, aprendamos algo del lugar. ¿Qué les parece? Les cuento que Qumran no es solo un sitio arqueológico, es el retrato más crudo y directo de una comunidad judía que decidió romper con Jerusalén hace más de 2000 años. Aquí vivía un grupo conocido como los esenios, hombres obsesionados con la pureza, con la ley y con la idea de que el templo estaba corrompido por el poder político y sacerdotal. Eran estrictos, disciplinados, vivían en celibato, compartían todos sus bienes, se sumergían en agua varias veces al día y se preparaban espiritualmente para una inminente intervención divina en la historia. Aquí en Qumran, esto que estamos recorriendo, era su cuartel espiritual, su refugio y su protesta silenciosa contra todo lo que consideraban decadente en la vida judía de su tiempo. Muchos investigadores ven conexiones entre esta zona y Juan el Bautista, amigos. Él predicaba teshuvá, arrepentimiento, vivía en el desierto, usaba un lenguaje casi idéntico al de los textos que surgieron de aquí y se movía en la misma franja geográfica. No hay pruebas absolutas, es verdad, pero el paralelismo cultural es tan fuerte que la idea de que Yohanan Amatvil, Juan el Bautista, pasó un tiempo con comunidades similares, ya deja de sonar descabellada. Qumran también desafía nuestra imaginación sobre el Arca del Pacto, no porque haya sido encontrada aquí, sino porque esta comunidad veía su misión como una preparación para el regreso de la gloria divina al templo. Ellos hablaron de un santo de los santos verdadero, de un sacerdocio más puro y de un orden espiritual que se restauraría cuando Dios decidiera revelar sus secretos. Y esa obsesión por preservar textos, rituales y pureza alimenta una pregunta inevitable. Si alguien en aquella época conocía tradiciones sobre el paradero del arca o sobre objetos sagrados ocultos, ¿no sería justamente una comunidad como esta, la de los esenios, aislada, estricta y dedicada a custodiar lo que otros dieron por perdido? Ese es el peso real de Qumran, no solo ruinas, sino una idea viva, y por eso elegí hacer aquí el video. Ahora sí, avancemos y salgamos otra vez al desierto, pero antes les cuento que los más estudiosos entre ustedes quizás ya están pensando desde el comienzo: Rega, Sergio, un momento, algo aquí no cierra. En la Guemará está escrito claramente dónde se escondió el Arca del Pacto. ¿De dónde sacaste esa fuente de Macabeos? ¿Qué clase de libro es ese? Entonces, y para ellos, vamos a ver lo que dice la Guemará y lo que trae el Rambam en Ilhot Beta Bejira, un libro que compone la Biblia judía. El Rambam escribió que cuando Salomón construyó el Bet HaMikdash, sabiendo que un día iba a ser destruido, preparó de antemano un lugar oculto bajo tierra con túneles profundos y laberínticos para esconder allí el arca.
que el rey Yoshiau o Josías, poco antes de la destrucción, ordenó esconder el arca del pacto, la Torá que escribió Moshe, la vasija con el man conservado y el aceite de la unción allí, en esos túneles bajo el monte del templo. La Guemará incluso cuenta una historia. Un día, después de haber escondido los utensilios, un cohen caminaba por el monte del templo, vio una piedra que no encajaba bien con el piso, le dio un golpe con su bastón, la piedra se movió, se abrió un hueco y de allí salió una luz, un fuego que lo quemó en el acto. Entonces todo el pueblo entendió que bajo esa piedra, en ese túnel bajo el monte del templo, se encontraba el arca del pacto. Pero la misma Guemará, en Masejet Shkalim, trae otra opinión, la de Rabí Eliezer. Él dijo, no, eso no es lo que pasó. Según su opinión, cuando el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de conquistar Jerusalén y destruir el templo, se llevó consigo el arca del pacto a Babilonia y desde entonces el arca está dando vueltas por el mundo en el exilio hasta que el pueblo de Israel regrese a su tierra y el arca vuelva con él. Pero entonces, ¿dónde está? ¿En qué país? ¿En qué punto del exilio? Y aquí entra una tradición cristiana muy fuerte. Aquí entra Etiopía. Pero eso lo voy a contar en el desierto. Antes les quiero pedir que si les gusta el material que estoy haciendo, le regalen un me gusta y los que aún no lo hicieron, se suscriban al canal. A ustedes no les cuesta nada. Para mí es muy importante. ¿Saben por qué? Porque juntos seguimos contagiando Torá, recorriendo la Biblia desde el lugar de los hechos y no importa dónde sucedieron. Miren hasta dónde llegamos hoy, amigos. En Etiopía existe una fiesta llamada Fiesta del Arca del Pacto. Hay unas 20.000 iglesias cristianas en Etiopía y en cada una de ellas tienen una réplica del arca guardada en un recinto que ellos llaman Kodesh HaKodashim o Santo de los Santos. Una vez al año sacan esas réplicas, desfilan con ella por toda la ciudad y millones de etíopes salen a las calles detrás del arca en una procesión impresionante. Pero en una iglesia antigua, en lo que fue la antigua capital de Etiopía, en la ciudad de Aksum, también llamada Zion, ellos dicen que allí está el arca original. Según esa tradición, solo un sumo sacerdote, un sacerdote anciano, puede entrar a la habitación donde se encuentra el arca verdadera, verla, custodiarla y cuidarla. Según su relato, en Etiopía vivió durante siglos una comunidad judía muy grande en una isla llamada Tana Cherkos, en medio del lago Tana. Allí, esa comunidad judía vivía con tranquilidad y, según la tradición, guardaba el arca del pacto. Cuando llegaron los cristianos, los obligaron por la fuerza a convertirse y el arca pasó a manos de los cristianos. Desde entonces, según esa fe, está en Aksum, en Zion, en un monasterio bajo su custodia. Otra opinión, que para mí es súper interesante, es la del arqueólogo Dr. Itzhak Eshel, israelí, que el año que viene cumplirá 80 años. Mazal Tov. Eshel vive en el poblado de Meitar, cerca de Beersheba, y cuenta que en 1969 salió a caminar por esa zona, se encontró con beduinos, se hizo amigo de ellos, y ellos le contaron que antes de la creación del Estado de Israel, habían encontrado una cueva con muchísimo oro y con muchos documentos antiguos escritos en hebreo antiguo, grabados en cobre, en papiros y en otros materiales. Él les pidió verlos y, para su sorpresa, descubrió que tenían en su poder unos 4.000 objetos y documentos antiguos con cartas firmadas, según él, de puño y letra de Bar Kokhba. El archivo del levantamiento de Bar Kokhba. Eshel les compró esos documentos y empezó a investigarlos. Desde 1970 hasta el día de hoy, él lleva más de 50 años estudiando ese archivo. Según lo que él encontró allí, Bar Kokhba se levantó en rebelión contra los romanos con un solo objetivo: volver a construir el tercer templo. Y que Rabbi Akiva y sus alumnos eran sus aliados espirituales y militares, como aparecen en nuestras fuentes. Que ellos salieron a buscar el arca del pacto, que lo encontraron bajo el monte del templo, que lo sacaron de Jerusalén de manera clandestina y que lo escondieron en un lugar llamado Ir Nehoshet o Ir Nehoshá, es decir, la ciudad de cobre. Una ciudad cuyo emplazamiento exacto hoy no se puede revelar por sensibilidad política y de seguridad. Por esa misma razón, tampoco se puede excavar allí y comprobar si el arca está o no está.
El doctor Eshel lleva años intentando organizar una expedición arqueológica seria a esa ciudad antigua y traer de vuelta el Arca del Pacto a Jerusalén, pero hasta ahora no lo ha logrado. Y hay que decir que los hallazgos en su poder no son aceptados por todos. Hay quienes dicen que eso no puede ser, que no suena lógico, que probablemente son falsificaciones. Amigos, si miramos estas tres opiniones, la de Etiopía, la de Wendell Jones y la de Dr. Eshel, todas tienen un mismo problema. En el caso de Etiopía, no tenemos forma de saber si el arca que dicen tener es real o no, porque solo un sacerdote anciano la ve y su palabra es la única prueba. En el caso de Wendell Jones, él encontró pistas, encontró una cueva, encontró aceite, Toret, según su interpretación, pero el arca del pacto nunca apareció. Y en este caso, el de Eshel, hay documentos y teorías sobre dónde está el arca, pero el arca misma nunca fue hallada y además gran parte de la arqueología oficial no acepta sus conclusiones. Por eso, para mí, la opinión más impresionante, más creíble y más precisa es la del cabalista, quien fue el rabino del Muro de los Lamentos y todos sus alrededores, y además el líder de la Yeshivat Bet El, el rabino Meir Yehuda Getz, que en paz descanse. Él dio testimonio con su propia voz frente a una cámara y dijo: yo encontré el arca del pacto, lo vi, sé exactamente dónde está y está esperando que vengan a sacarlo. אני יודע מה אני מחפש. במקום ארון הברית. אני יודע איפה נמצא. איפה? פנימה, פנימה, פנימה. למה אנחנו רחוקים מהמקום? בערך 250 מטר. זה הכל? 250 מטר. 250 מטר ב-2000 שנה? לא, יותר מ-2000 שנה, כי זה הארון נגנז לפני חורבן בית המקדש הראשון. בהתחלה 15 מדרגות, ואתה עולה ואתה עובר את עזרת נשים, ואתה נכנס לעזרת ישראל, משם לעזרת הכהנים. בניין יפה בקיצור. ואז? ואז אנחנו מגיעים למקדש בעצמו, לדביר, להיכל ולדביר. ואתה רואה בפנים את ארון הברית? כן, זה כן. כן, רואה אותו מצוין. שום מכונה כאן נכנס, כי פחדנו שלא לזעזע. שמרנו מכל משמר, רק כפות ידיים פעלו, זרועות פעלו. המהנדסים גויסו על ידי משרד הדתות לפתוח דרך צדדית, ובחרדת קודש התקדמנו מטר אחרי מטר עד שהגענו הלום. כאן אנחנו מגיעים לקצה הכותל המערבי. אנחנו עכשיו עולים בסולם ברזל. ידענו שכאן יש לנו כנראה אמת המים שסיפקה מים לבית המקדש. ונעשה כמו נס פורים קטן, סמוך לפורים, הרגישו הפועלים במשב אוויר, וידענו והרגשנו שכאן הוא הפתח. יש קצת חלחול של מים מהגשמים, עלינו המעיל להתלכלך, אבל אין דבר, הכל שווה. מעבר הוא הולך וצר כדי למנוע כל זעזוע שלא יסבך אותנו תסבוכת בלתי רצויה. מהקטע הזה והלאה יש דעות שונות ומשונות של ארכיאולוגים למיניהם, כל אחד לפי השיטה שלו. אני חלילה לא מזלזל בארכיאולוגיה. יש לנו גישה משלנו שהיא יותר מקורית ליהדות, ואנחנו מתבססים דווקא על המקורות שלנו. בשעה 11:30 בלילה לאחר ביקור במקווה אני ניגש לכותל תיקון חצות. אנחנו בדיוק בזווית אחת, בעזימות אחת, בדיוק מול קודש הקודשים. כאן התרכזנו לבכות את החורבן מדי לילה. וארון הברית שם גנז אותו יהושע מלך יהודה. מלמעלה חדרו עשרות מוסלמים מזוינים בנשק קר, גרזנים, אלות. עמדתי בודד לפניהם, לא הייתי מוכר את חיי בשקט, כן, והם נרתעו מלפגוע בי. ממשלת ישראל העדיפה לחסום זמנית בשלב זה. סוד גדול כמוס כאן. לא זה הקץ, לא זה הזמן לגלות מה טבען של האבנים האלה. תבוא השעה בעזרת השם, שנדע ונבהיר מה טבען של האבנים האלה.
Él contó que en el año 1982 se realizó excavaciones arqueológicas en los túneles del Kotel, que de repente los excavadores descubrieron una abertura, una entrada que conducía hacia abajo, bajo el monte del templo. Llamaron al rabino Getz, que era entonces el rabino del Kotel y de los lugares sagrados, y él convocó a grandes rabinos, entre ellos al rabino Obadia Yosef, cabalistas, poskim, es decir, autoridades que dictan fallos de leyes judías, para hacerles una sola pregunta. ¿Me dan permiso para entrar abajo al monte del templo para buscar aquel arca del pacto? Solo después de recibir una respuesta alágica de la ley judía afirmativa y también una señal espiritual de que llegó el momento, entró con un pequeño equipo. Según la descripción, ellos calcularon el rumbo, guiándose por lo que dice la Guemará, hacia la zona que estaría debajo del Kodesh HaKodashim, del Santo de los Santos. Avanzaron, excavaron, descubrieron túneles enormes, sintieron una santidad que no se puede explicar, una sensación de estar flotando como si no estuvieran caminando sobre tierra, sino en mundos superiores. Y en un momento dado, el rabino Getz encontró el túnel donde vio el arca del pacto. Según su testimonio, logró verlo, reconoció lo que era, entendió que eso es lo que estaba buscando. Decidió guardar el secreto, esperar un día para informar y coordinar un operativo serio para sacarlo con todo el cuidado alágico y logístico necesario. Pero esa misma noche, desde el lado de la explanada del templo, un grupo grande de musulmanes entró a la zona de los túneles con hachas, barras de hielo y palos, listos para causar un conflicto. El Rab Getz entendió el peligro, tomó su arma personal y corrió solo hacia el túnel con la intención, como escribe en su diario, de matar o morir para defender el arca del pacto con su propia vida. Este es su testimonio. Entré dispuesto a morir y a matar. Ellos me maldecían y amenazaban, pero yo estaba solo frente a ellos. No pensaba entregar mi vida en silencio, dijo. Al final, los musulmanes se frenaron, pero desde arriba empezaron a sellar la entrada de su lado con bloques y cemento. Al mismo tiempo, el gobierno de Israel, bajo mucha presión del mundo árabe, ordenó cerrar también desde nuestro lado con cemento. Camiones de cemento llegaron, toneladas de hormigón fueron vertidas en la abertura y así se selló todo acceso. El sueño del Rab Getz de sacar el arca y con eso acelerar la redención se estrelló contra la realidad política. Su familia cuenta que él salió de allí hecho polvo, temblando, llorando, con una desilusión que no se puede describir. Poco después cayó enfermo, lo internaron en el hospital, salió, se repuso un poco y entendió una cosa, que aparentemente todavía no había llegado el momento, que el arca del pacto está allí, en algún punto bajo el monte del templo, sellado tras toneladas de cemento, esperando el día que se nos permita volver a abrir esos túneles y sacarlo. Él mismo, en uno de sus últimos testimonios, dijo: aquí hay un gran secreto. Todavía no es el final, todavía no es el momento de revelar qué hay detrás de esas piedras. Cuando llegue la hora, con la ayuda de Dios, sabremos y explicaremos cuál es la verdadera naturaleza de estas piedras. Y para terminar, amigos, les pido algo muy simple. No crean ciegamente ni una sola palabra de lo que yo digo en ningún video. No me crean a mí. Agarren un Tanaj, una Biblia, agarren las fuentes, revisen, investiguen, busquen ustedes mismos. El arca del pacto, con todas sus historias, está ahí, en la frontera entre la fe, la historia y el misterio. Ustedes decidan qué hacen con lo que escuchan. ¿Y saben por qué lo digo? Para prevenirlos. Antes de despedirme, quiero responderle a todos los que en los comentarios van a traer a un tal Ron Wyatt. El nombre que mucha gente menciona cuando se habla del hombre que encontró el arca del pacto. Les cuento. Ron Wyatt fue un enfermero anestesista estadounidense sin formación arqueológica formal. Desde los años 70 empezó a viajar aquí a Israel y a Turquía convencido de que podía encontrar objetos bíblicos. Aseguró haber descubierto el arca del pacto, el sitio exacto del cruce del Mar Rojo, la ubicación del monte Sinaí real, restos del arca de Noé y lo máximo fue afirmar que descubrió la sangre de Jesús en Jerusalén. Imaginen. Con eso se compró a todo el mundo inocente de fe cristiana. Pero
Ninguna de esas afirmaciones fue aceptada por arqueología seria, ciencia, por autoridades universales, ni por ningún laboratorio independiente. Lo que él afirmó específicamente sobre el arca fue que estaba en una cámara subterránea directamente bajo el Gólgota. Afirmó haberla visto, haber tocado la piedra que la cubría y hasta haber encontrado sangre de Cristo que goteó desde la cruz hacia la cámara del arca. Yo no sé a qué Gólgota se refiere porque hoy hay varias teorías, depende de tu corriente cristiana, pero la verdad es que esto jamás fue verificado. Wyatt nunca presentó fotos válidas, nunca entregó pruebas arqueológicas y la ciencia negó y aún niega absolutamente todo. Entonces, ¿por qué muchos lo mencionan? ¿Saben por qué? Porque era carismático, porque él grabó documentales entre comillas caseros que circularon en iglesias evangélicas, porque sus seguidores siguen difundiendo sus ideas, porque usó un lenguaje espiritual que atrajo a mucha gente que buscaba respuestas simples y además sensacionalistas. Pero hay que reconocer que él nunca fue una figura arqueológica seria. ¿Qué diferencia hay a Ron Wyatt del Rav Meir Yehuda Getz que conté antes? Todo. Wyatt no dejó evidencia, no trabajó con permisos, no tenía formación arqueológica, sus relatos fueron rechazados por especialistas, en cambio el rabino Getz era el rabino del Kotel y de los lugares sagrados, entró a excavaciones arqueológicas reales bajo el monte del templo, dejó testimonios grabados en videos, siguió normas halágicas y protocolos oficiales, fue respetado por rabinos, arqueólogos y autoridades. Por eso, si usted menciona la palabra Wyatt, tiene que dejar claro que es folclore moderno y no historia seria. Y ahora, con este silencio del Mar Muerto frente a nosotros, con Moab y Jordania allá al fondo y el desierto de Judea respirando a nuestro alrededor, yo les digo algo desde el corazón. El arca del pacto quizás está sellada bajo el monte del templo, quizás está escondida en alguna cueva de estas montañas o quizás Dios decidió guardarla en un lugar que nadie imagina. Pero el verdadero escándalo espiritual de nuestra generación no es si alguien la encontró o no, sino que el pueblo de Israel está de nuevo en su tierra, la Biblia se abre en hebreo otra vez. Y estas piedras que vieron profetas, esenios, rebeldes y soñadores, ahora lo están viendo a ustedes en este preciso momento, mirando sus respectivas pantallas. Está escrito, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Amigos, los sabios explicaron que no dijo en medio de él, del templo, sino en medio de ellos, de cada uno. Entonces, el arca, con todas las tablas del pacto, quizás sigue detrás de piedras y cemento, pero el lugar donde Dios quiere escribir su alianza hoy es mucho más peligroso y desafiante que cualquier túnel. Tu mente, tu conciencia, tus decisiones. Estas montañas a la larga pasan, los imperios caen, las teorías arqueológicas cambian, pero la pregunta queda flotando sobre este desierto y sobre aquel mar. ¿Qué haces tú con esta historia, con esta tierra, con esta Torá que no se rinde y sigue hablando hasta el día de hoy? Shalom, amigos. אתה מאמין לבניין בית המקדש? ועוד איך? איך הוא ייראה? יהיה הרבה יותר יפה מהבית הראשון והשני. אפילו על הבית השני אמרו שמי שלא ראה בניין בית המקדש השני, לא ראה בניין יפה מימיו, וזה נכון. הבניין השלישי הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר גבוה והרבה יותר יפה מה שהיה. ואני מצפה לאותו עוד הלילה, אם אפשר.